Nosotros sabemos, ¿no?, como nuestro Jesucristo a lo largo de su vida, Él lo vemos, que va rezando aquí, allá. Entonces siempre que había alguna cosa importante, Él se apartaba, se retiraba para orar. ¿Por qué? Porque la importancia de la oración. Él nos enseñó ya con eso lo importante que es rezar. Y vamos a hacer el mismo esquema que Santo Tomás. Santo Tomás, cuando él explica el Padre Nuestro, él tiene un libro muy bueno explicando el Padre Nuestro, y otros autores, San Agustín, el Padre Rollo y otros, explican primero lo que es la oración. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar en el Padre Nuestro propiamente, para entenderlo después mucho mejor. Porque vamos a entender lo que es la oración, lo que quiere Dios con la oración y lo que quiso Dios entregándonos esa oración maravillosa que es el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Se me va a escapar el protector de pantalla? No es el protector de pantalla. Nosotros sabemos que todos los seres necesitan de ayuda, todos. Entonces, un guepardo pequeñito, entonces necesita ayuda y se va ¿a dónde? Pues con su madre, con su padre ahí. Se refugia, ¿por qué? Porque todos necesitamos ayuda. Cuanto más contingente es un ser, más necesita de los otros seres. Necesitamos ayuda unos de otros. En el reino animal, en el reino humano, por supuesto, es natural que necesitando de algo nos dirijamos a quien tiene y puede dar, lógicamente. Entonces, el cachorro del guepardo, él necesita, él se ve asustado que viene una presa, alguien que le puede atacar, ¿y a dónde va? A su madre, se refugia en su madre. Un niñito pequeño que tiene una dificultad, de repente se siente solo, mamá, y quiere ir a su madre, entonces se agarra a su madre, a su padre. Le abraza, sentir el abrazo. ¿Por qué? Porque ahí se siente contingente, se siente necesitado de algo. Entonces se dirige ¿a quién? A quien puede dar. Entonces nosotros pedimos, en la oración le pedimos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos, especialmente sobrenaturalmente, lo pedimos a Dios en la oración. Y por lo tanto, ¿qué es la oración? ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere contestar? Platicar con Dios. Interesante. ¿Qué más? ¿Alguien más? Convertir el corazón hacia Dios. Querer imitar el corazón como el de Dios. Interesante. El medio que nos ha dado para comunicarnos con Él. Oración, preche, precari, suplicar, pedir con insistencia. Y dirigirse a Dios, elevar la mente a Dios, comunicarnos con Dios, el espíritu y el corazón a Dios. La oración, por lo tanto, es comunicarnos con Dios, elevar la mente a Dios. ¿Oración es rezar el rosario? Sí. ¿Oración es rezar la Santa Misa? Sí. ¿Oración es participar de un retiro espiritual? Sí. ¿Oración es quedarme en casa viendo una estampa de la Santísima Virgen, meditando el amor que ella me tiene, lo que yo quiero entregar? Sí. Es elevar la mente a Dios. Todo eso es oración. Muchas veces nosotros tenemos una concepción de oración que se reduce solamente a ciertas prácticas, pero la oración es mucho más amplia. Yo puedo vivir en oración incluso. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un trabajo, cuando yo voy en el tráfico, por ejemplo, lo ofrezco a Dios. Señor, yo te ofrezco esto que voy a hacer, y uno lo eleva la mente a Dios en esas cosas que está haciendo. Y por lo tanto hace las cosas en función de Dios, hace las cosas prácticas que tiene que hacer, lógicamente, pero con esa visión alta, elevada, con esa visión puesta en el cielo. Entonces es muy importante tener esa noción de lo que es la oración. Es como el incienso, aquí un incensario que se pone el incienso y una gran columna de incienso que sube hacia Dios. Así tiene que ser nuestra oración, nuestro espíritu, que continuamente está queriendo dirigirse, comunicarse con Dios. La oración moralmente es una conversación, una plática con Dios, nuestro Padre y amigo, que no debe detenerse en la petición. Muchas veces nosotros también caemos en otro error. Solo pedir. No, la oración va más allá. No podemos detenernos solamente en la petición, sino adentrarnos en la alabanza a Dios, en alabar a Dios y en terminar, incluso nos dicen autores, en el éxtasis amoroso de la contemplación. Es muy bonito eso. No, tanto entusiasmo que tiene por Dios, que un éxtasis amoroso por Dios. Una entrega confiada en sus brazos de Padre. Lo que decíamos, el niño, la niña, cuando está en peligro, llega la madre, lo acoge y ya se queda tranquila.
Nosotros en la oración nos sentimos arropados por el Padre, por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en las mejores manos, en los mejores brazos. Y eso lo tenemos que sentir incluso, hay veces que lo habremos sentido incluso místicamente, en una gracia que nosotros estamos rezando y sentimos que estamos fortalecidos, que realmente Dios nos está atendiendo, que Dios nos está protegiendo como buen Padre. Lo habremos sentido místicamente a lo mejor, lo habremos sentido y lo sentimos racionalmente y sobre todo por la fe. Iluminado por la fe, tenemos esa certeza absoluta de eso. No debe ser un acto esporádico, lo veremos en las características de la oración. No puede ser una cosa esporádica, yo voy a rezar, no. La oración veremos que tiene que ser perseverante. Debe ser nuestra fuente de energía. Si nosotros debemos tender a Dios, Dios es nuestra fuente de energía para hacer cualquier obra buena, sobre todo. Vencer las dificultades, las tentaciones, ayudar al prójimo. Todo eso es nuestra fuente de energía, la oración. El que no reza, por lo tanto, no va a tener estas cosas. Hay gente que dice, ay, pero es que yo siento, me falta energía, me falta fuerza para vencer las tentaciones, pero usted reza. No, pero es que no tengo tiempo. Bueno, claro, entonces no va a vencer las tentaciones, no va a tener esa energía, esa fuerza, esa gracia de Dios para vencer el mal. O también personas que dicen, no, yo rezo, pero ¿reza con frecuencia? No, bueno, yo recé hace un mes para ver si Dios me ayudaba en tal cosa. No, pero no puede ser esporádico. Tiene que ser metódico, tiene que ser perseverante, que es una virtud que siempre todos tenemos que pedir, la perseverancia. Muy especialmente en la oración, en esa comunicación, relacionamiento con Dios. ¿A quién debemos orar? Bueno, todos lo sabemos. Para que nos conceda lo que pedimos, por sí, solo a Dios. Dios es a quien el objetivo de nuestras oraciones es Dios. Pero bueno, Padre, usted ha rezado aquí y ha empezado rezando a la Santísima Virgen, a San José. Entonces uno no puede rezarle a ellos. ¿Puede o no puede? Para que interceda. Entonces esto es importante tenerlo claro siempre porque a veces, incluso nosotros todo esto, ¿para qué lo aprendemos? Para nuestra formación, pero también para defender nuestra fe. Cuando hay gente, no, ustedes rezan a la Virgen, le piden a la Virgen. No, nosotros pedimos a la Virgen, a Dios, a los santos que intercedan por nosotros. Para que intercedan ante Dios, a la Santísima Virgen, omnipotencia suplicante, que ya todo que lo pide es recibido por Dios, y mediadora de todas las gracias. Todas las gracias que recibimos, todas, son por medio de la Virgen. Todas las gracias, es la mediadora de todas las gracias. Y también, esto nos lo dice el Padre Rollo Marina, es muy bonito, a todos los santos, ángeles y santos, tanto los del cielo como los que viven actualmente en la tierra. Esto es muy importante también, porque nosotros pedimos la intercesión de los del cielo, pero también yo puedo pedir la intercesión, igual que yo le pido a una persona, oiga, rece por mí. Yo normalmente le pido a una persona que sé pues, que es una persona de oración, que es una persona virtuosa. ¿Por qué? Porque su oración va a interceder ante Dios por mí. Pues es muy bonito pedir oraciones, pero entonces la persona que es santa en el cielo, es santa en el cielo porque fue santa en la tierra, y en la tierra cuando estaba entre los hombres era santa. Entonces hay santos en la tierra. Nosotros debemos ser santos cada uno de nosotros. Una persona que vive en estado de gracia, podemos decir que es santo. Una persona que se mantiene en el estado de gracia es santo. ¿Por qué? Porque si muere, va al cielo y tiene la gloria eterna. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Pedir mutuamente también la intercesión a Dios para cada uno de nosotros. Eso, ¿a quién debemos orar? ¿Qué debemos pedir? ¿Cuáles son los pedidos que debemos hacer en las oraciones? Entonces, primero de todo, para que me toque la lotería. ¿No? Vamos a ver. Primero, la vida eterna, el cielo, la visión de Dios por toda la eternidad y su eterno amor. Lo más importante, ¿para qué es creado el hombre? Para alabar, reverenciar y servir a Dios y mediante eso salvar su alma. Ese es nuestro fin último. Y eso es lo que debemos pedir en nuestras oraciones. Por eso pedir la fidelidad, la perseverancia en el bien, las prácticas de las virtudes. Si yo tengo tal defecto, tal tendencia a no practicar esta virtud, Señor, dame fuerzas para que practique esta virtud. Eso es lo más importante que debemos pedir. ¿Por qué? Porque el hombre, lo sabemos, tiene cuerpo y alma. El cuerpo es importante, claro que sí, pero el alma es eterna. El alma es mucho más importante y
Debemos preocuparnos especialmente por todo ese lado sobrenatural del hombre. Todo lo relacionado con ello, con la vida eterna. Por lo tanto, debemos pedir gracias, virtudes, perseverancia final, etcétera, etcétera. Todo lo que sea relacionado con la perseverancia, con la vida eterna, tenemos que pedirlo. Como veremos, por nosotros y por los otros también. Condicionalmente, si conviene para mi salvación, importante, si conviene para mi salvación al lado del prójimo, los bienes temporales. Entonces yo puedo pedir que me toque la lotería, puedo pedirlo. Puedo pedir para obtener trabajo, para que se me resolucionen ciertos problemas económicos que tengo, para vender un terreno, para no sé cuánto, puedo pedirlo. Si conviene, importante, para mi salvación o la del prójimo. ¿Por qué? Porque lo más importante es la salvación eterna. Si yo al recibir, no, yo estoy pidiendo porque es que se está muriendo una tía mía y ya estoy pidiendo a ver que se muera, no, que se muera bien, claro que sí, pero que la herencia, que me llegue un buen pellizco de la herencia, ¿no? Entonces lo estoy pidiendo. ¿Es lícito pedir eso? Es lícito pedir que se muera bien, sobre todo, ¿no? Y pedir bueno, pues podría pedirlo. Por pedir uno puede pedir todo, pero tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Va a convenir eso? ¿Va a ser conveniente para mi bien espiritual, para mi vida eterna? Porque a lo mejor yo, que soy una persona que vive pues, con lo básico, de repente recibo un montón de dinero y ya se me suben los aires ahí, los humos, empiezo a tratar a la gente desde arriba, pisándola, humillándola, y no me hace bien espiritualmente. Me olvido de Dios porque ya como tengo todo, ahora no me falta de nada. Quiero una cosa, hago así, una tarjeta de crédito y no sé cuándo, ya. No, y me olvidé de Dios. Ya no voy a misa. ¿Por qué? Porque ya no tengo tiempo ni de ir a misa. Tengo tantas cosas que hacer con tanto dinero. Se olvidó de Dios. ¿Le hizo bien? No le hizo bien. Por eso, si conviene para nuestro bien espiritual, podemos pedir todo. Siempre teniendo eso. Igual para el prójimo. Yo puedo pedir al prójimo todas las cosas que quiera. Pero ¿será que le va a hacer bien espiritualmente? Por eso es muy importante también poner la condición. Como Dios hizo, nuestro Jesucristo hizo la oración. Creo que lo veremos después. Si es... Señor, yo te pido que apartes de mí este cáliz, si es tu voluntad. Porque la voluntad del Padre es lo más importante para todos nosotros. Seguimos. Sabemos, el que reza se salva, el que no reza se condena. San Alfonso María de Ligorio. La importancia de la oración, de no cansarnos, de no desanimarnos nunca de rezar. El que deja de rezar, el infierno está lleno de personas que si hiciésemos una entrevista, ¿usted por qué está aquí? Yo por mis pecados. Dice, ¿y por qué pecó? Porque no rezaba, porque no rezaba, porque no rezaba, porque no rezaba. Si vamos al cielo, una entrevista, ¿usted por qué está aquí? Yo porque rezaba, yo porque rezaba, yo porque rezaba. Así debe ser nuestra vida. Nunca dejar la oración, nunca. Que no pase un día que dejemos la oración. Nuestro Jesucristo nos dice, velad pues porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Recemos porque no sabemos cuándo llegará nuestro Señor. Orad sin cesar. Recemos continuamente. En ese, no solamente con el rosario, como decimos, hay que rezar el rosario, hay que rezar otras oraciones, corona de misericordia, cualquier cosa, pero sobre todo tener esa conversación con Dios. Yo cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad, automáticamente, igual que yo llamo a un amigo, cojo el móvil ahí, llamo a un amigo fulanito, que mira, que estoy con tal problema. Y cuando tengo un problema, automáticamente en la oración, elevarlo a Dios, elevarlo a Nuestra Señora, a mi ángel de la guarda. Eso es orar sin cesar. Si pues vosotros siendo malos, nos dice nuestro Señor, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pida. Él está deseoso de darnos. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis. Está lleno de promesas en las Sagradas Escrituras, en la vida de nuestro Jesucristo, en la que pide, pedid, recibiréis. Estoy aquí para atenderos. Y nosotros muchas veces no hacemos nada. Y nuestro Jesucristo se retiró a orar. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, siempre en esa condición, Señor, que se haga tu voluntad. A mí me gustaría tener tal cosa, a mí me gustaría pasar por esta prueba espiritual, este túnel oscuro por el cual yo estoy pasando. Señor, si es tu voluntad. Porque si me va a hacer bien, si voy a crecer espiritualmente, si esto me va a abrir las puertas del cielo, bienaventurado sea esta probación por la cual yo estoy pasando. Si nosotros tenemos eso bien claro,
nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual, a entender las cosas y a entender la propia voluntad de Dios. Nuestro Jesucristo a lo largo de su vida nos enseñó la importancia de la oración y cómo debe ser nuestra oración. Importancia de la oración. ¿Cómo sé si mi oración será atendida? Hay oraciones que no son atendidas, hay oraciones que son atendidas. Pues es como todo, las cosas que están bien hechas obtienen su resultado. Las cosas que son mal hechas no obtienen el resultado adecuado, ¿no? Entonces la oración exige 4 puntos importantísimos para que sea bien hecha y por lo tanto para que Dios la atienda de corazón. ¿Cuáles son esos 4 puntos que debemos prestar atención para, si no los ponemos en práctica, poner en práctica nuestra oración? ¿Cuáles son? Primero, es necesario rezar con atención. Entonces, pongamos el rosario. Entonces yo voy a coger el rosario y saco el rosario y me pongo a rezar. Padre nuestro, que entonces esto es aquí, y voy viendo cada cuadrito de estos y voy viendo no sé qué, y hay una pecera, entonces me pongo a ver los pececitos y de repente hay un avión que pasa y me pongo a ver y estoy prestando atención en todo menos en lo que estoy haciendo, el rosario. Una atención exterior. Yo tengo que tener la atención exterior e interior. Exterior es que yo no puedo dejarme distraer por nada que tenga a mi alrededor. Entonces hay una conversación de 2 personas que están hablando así, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, con la oreja puesta para ver que Dios te salve María, a ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, ahí no estoy con la atención puesta en elevar la mente a Dios. Atención exterior, muy importante. Atención interior. No dejarnos llevar por lo mismo. Yo puedo estar rezando, Santa María, Madre de Dios, bueno, ahora cuando termine esto, tengo que recoger eso, luego me han dicho que tengo que ir allí a la otra casa y luego a ver si me toca montar la mesa, tengo que fregar los platos hoy y Santa María, Madre de Dios. Uno ha rezado todo el rosario y ha estado pensando interiormente en otra cosa. ¿Ha rezado bien el rosario? No. ¿Por qué? Porque le falta atención. Y es una cosa que exige nuestro esfuerzo. Todos lo sabemos. ¿Nos reímos por qué? Porque sabemos que muchas veces nos puede pasar. No siempre, pero a veces nos pasará. Entonces, en cualquier momento, tenemos que vencer esas dificultades. La atención exterior, voy a rezar. Entonces, si es algo importante, que yo me voy a dirigir a Dios, es una falta de educación no hacerlo con la atención debida. Y lo mismo la atención interior. Entonces, importantísimo, rezar con atención, rezar con humildad. Recordemos la oración del fariseo y la del publicano. El fariseo que se ponía en la primera fila, empezaba a mover los brazos porque Dios no sé cuál. El otro en la última fila, en silencio. La oración tiene que ser humilde, reconociendo que nosotros somos carentes de muchas cosas y necesitamos la ayuda de Dios. Hay de aquel que reza, a mí no me falta nada, yo soy un hombre virtuoso, santo, pero bueno, yo voy a rezar a Dios para que me siga ayudando en lo bueno que soy yo. No tiene que siempre reconocer sus faltas, tiene que ser humilde realmente. Y ahí es donde una característica importantísima de la oración, la humildad. Confianza, uno debe rezar con confianza. No debe ser una oración en la cual yo ya estoy rezando y yo es que no voy a obtener aquello que estoy pidiendo. Dios no me va a atender. Falta de fe. Falta de fe. La persona no puede rezar con falta de fe. Tiene que tener con la certeza absoluta de que Dios le va a atender, siempre que sea para su bien espiritual. Por eso es muy importante que nosotros pidamos las cosas para nuestro bien espiritual. Nunca desanimarnos de la oración. Porque el que se desanima pierde la confianza. Y el que desanima no tiene perseverancia. Es necesario rezar con perseverancia. Por eso el demonio, lo primero que hace siempre cuando una persona, para apartar a Dios, una persona, apartarla de Dios, lo primero que hace es desanimarla. Sea joven, sea mayor, sea que ya está en el lecho de muerte, desanimarla, quitarle el ánimo. ¿Por qué? Porque le quita la confianza en Dios. Viene disminuida la fe y al quitarle el ánimo pierde la perseverancia. Entonces, yo ya no voy a rezar más porque es que ya Dios no me ha atendido. No. Si Dios no me ha atendido, Él sabrá por qué. Yo voy a seguir pidiéndole. Porque Él un día me lo dará. Recordemos el hecho, todos lo conocemos, Santa Mónica, por ejemplo. Agustín, su hijo, estaba descarriado por los caminos que no eran los correctos. Ella, como buena madre, se preocupaba por su hijo, sobre todo espiritualmente.
Entonces rezaba. Pasaron años y ella rezando. No se desanimó, no perdió la confianza, fue perseverante, rezó con humildad y rezó con atención. Obtuvo al cabo del tiempo, cuando Dios lo estimó oportuno, la conversión de su hijo. Agustín ya no se llamaba Agustín, pasó a ser un santo, San Agustín, doctor de la Iglesia, un gran ejemplo y una gran lumbrera para toda la Iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué? Por la oración bien hecha de una madre. Muchas veces nosotros pedimos, ay, ¿cómo puedo convertir a tal persona? ¿Qué puedo decirle? Bueno, podrá decirle muchas cosas, pero lo más importante es rezar por ella. ¿Rezar por ella cómo? Con atención, con humildad, con confianza y con perseverancia. Si no, no obtendremos. Porque muchas veces, muchas veces nos piden a los sacerdotes así, no, dígame algo para yo poder convertir a esa persona. No, muchas veces pasa eso. Hay que rezar sobre todo. Principal efecto de la oración, nos ayuda a cumplir con nuestra finalidad sobrenatural. Por lo tanto, obtener el cielo, ser fieles a Dios y adorarlo. Por lo tanto, recapitulando la oración, es necesario rezar con atención, con humildad, con confianza y con perseverancia. 4 puntos que debemos recordar siempre, se nos deben grabar para hacer una buena oración, incluso para nosotros formar a otras personas, familiares, hijos, cuando uno está con catecismo, cosas así, explicar bien cómo es la oración. O a veces consejos que le piden a ustedes. No, mire, yo estoy rezando y estoy ya desanimada. Claro que estás desanimada, porque no tienes confianza. Tienes que rezar con confianza, reza con más atención, reza con humildad, ten perseverancia, y verás cómo Dios te va a atender. Contarle algún hecho a algún santo, ¿para qué? Para sentirse apoyado, lleno de confianza. Nunca desanimar. No demos juego al demonio y nos dejemos desanimar fácilmente. Luego, claro, la oración, nosotros a veces, por ejemplo, el otro día cuando hubo el temblor, tembló por la noche a las 3 de la madrugada, no sé si en la zona de ustedes se apagó luego las luces, se quedó todo a oscuras. En la zona nuestra, y sobre todo en Santa Tecla, yo creo así, se quedó todo a oscuras. Al ratito se quedó, y media hora, 1 hora a oscuras, ¿no? Entonces, toda la ciudad a oscuras así queda impresionante, ¿no? Impresiona. Normalmente esa oscuridad queda por defecto queda una oscuridad, toda la ciudad oscura por defecto, eso que había un defecto por alguna cosa así. Nosotros, cuando nuestra relación con Dios, a veces, que es Él nos da la gracia, la luz, ¿no? Él nunca nunca hay un corte de energía. Nunca, Él nunca falla. No hay un corte de energía, así un sistema, un generador que ha fallado, no. Si falla, es porque nosotros hemos cortado la luz. Somos nosotros el que tenemos el interruptor. Y la oración es eso. El que deja de rezar se está quedando a oscuras. Empieza a quedar todo a oscuras. Ya no va a ver tan bien las cosas. Va a empezarlas a verla de otra manera. Va a tener un sufrimiento y lo va a ver de una manera distinta. Se va a agobiar, no va a tener paciencia, se va a angustiar, se va a desanimar, se va a desesperar incluso. ¿Por qué? Porque se ha quedado a oscuras. Falta la fe, falta Dios, falta la gracia. Y nosotros tenemos ese interruptor. Ese interruptor lo tenemos cada uno de nosotros. Todos nosotros podemos encenderlo o apagarlo. Está en nuestras manos. Dios nunca deja de mandar la corriente. Nunca. A pesar de que la persona se haya apartado de Él, que sea el mayor pecador del mundo, Dios le da gracias. Dios le da el problema es que Él quiera, como un interruptor, está la electricidad. Si yo lo desconecto, deja de correr la electricidad. ¿Está la electricidad llegando? Sí, pero yo lo he apagado. ¿Qué es lo que apaga? Entre su gracia y nosotros, al alcance de nuestra mano, hay un interruptor, el pecado. Somos libres, con solo proponérnoslo podríamos cortar esa corriente vital, la gracia que nos asiste. Cuando yo cometo el pecado, rompo esa corriente eléctrica. Y cada vez que yo voy cometiendo más pecados, me voy quedando más oscuras, más oscuras, más oscuras, más oscuras. Por eso cuando uno se confiesa, uno siente como que se ha iluminado todo de vuelta, una gran luz, fuegos artificiales, fiesta. ¿Por qué? Porque se ha activado todo. ¿Por qué? Porque yo he dado el paso, por la gracia de Dios, evidentemente, de volver a encender y de cortar con el pecado. Así tenemos que vivir nosotros. Y por eso la oración es fundamental, porque nos ayuda a evitar a tener ese interruptor siempre encendido y a evitar el pecado que es el que nos lo apaga.
La oración también. Dios no manda imposibles, pero quiere que hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos. Dios nunca manda imposibles, pero nos pide que hagamos lo que podamos. Por eso es muy importante que hagamos todo lo que nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos. Y lo que no podamos, lo tenemos que pedir. Por eso ahí está la humildad también, el reconocer. Yo no puedo hacer esto, no tengo capacidad para esto. Pida la gracia, pida las luces, pida la inteligencia, pida la voluntad. No tengo fuerza de voluntad para tal cosa. Pida la fuerza de voluntad. Así es como nosotros vamos para adelante. Efectos de la oración: remedio eficaz contra los males, obtención de nuestros deseos, en función de esa conveniencia, si es para bien de nuestras almas. Nos convierte en familiares de Dios por medio de la oración. Y pacifica el alma y calma nuestro desaliento. La oración nos da paz. Muchas veces estamos agitados, llegamos del trabajo, llegamos a casa agitados. Bueno, no sé, déjame en paz, me voy a mi cuarto. Uno coge el rosario, Santa María, Madre de Dios, o coge una estampa de la Virgen, se va quedando tranquilo, se va quedando sosegado, se va quedando con aliento. ¿Por qué? Porque la oración nos da esa paz. Y por eso es muy importante lo que decíamos al inicio, mantener siempre que podamos esa conversación con Dios en todos los momentos, en todas las dificultades. Yo tengo una cosa difícil en mi vida. Señor Dios mío, te pido luces para resolver esto. Elevar la mente a Dios, porque ahí yo estoy teniendo paz. ¿Por qué? Porque esa oración me da paz y ahí me da capacidad de resolver los problemas. Muy importante esto. Fieles a la recomendación. El Salvador fue el que nos recomendó. El propio Salvador nos recomendó, como vamos a ver. Entonces, oración perfecta. ¿Cuál es esa oración perfecta? El Padre Nuestro. Pero lo conocemos el Padre Nuestro realmente, porque lo rezamos siempre. Lo rezamos en las misas, lo rezamos en los rosarios, lo podemos rezar cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos mandan una penitencia, a veces en la confesión. Continuamente, la primera oración que uno aprende. Pero la conocemos, la hemos estudiado alguna vez, sabemos qué quiere decir, qué pide el Padre Nuestro. Es impresionante, pero uno cuando va profundizando, cuando uno estudia el Padre Nuestro, uno dice, pero qué oración divina. Cómo cada palabra está puesta en su lugar, en el lugar adecuado. Y es lo que vamos a estudiar en esta charla. Todo esto ha sido una preparación, la oración, para poner los presupuestos, no los cimientos, para esta construcción que va a durar el resto de la charla de hoy y la siguiente. Porque el Padre Nuestro tiene la primera parte, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y luego vienen 7 pedidos que los iremos analizando y veremos la importancia de esos pedidos, cómo nos hablan de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, cómo tiene un orden perfectamente divino. Y es una maravilla, porque uno luego cuando reza el Padre Nuestro, uno lo reza realmente con otro, entendiendo. ¡Qué maravilla, qué oración divina! Y uno le gusta, tiene avidez de rezar el Padre Nuestro, como lo tuvieron los santos, como lo tuvieron tanta gente, ¿no?, a lo largo de la historia. El Padre Nuestro, entonces, todo el mundo la conoce, ¿no? No vamos a leerlo. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, ella lloraba de amor con solo pronunciar las primeras palabras del Padre Nuestro. Ella, por ejemplo, rezaba, Padre, ya, Padre. Es que realmente si uno piensa, uno está llamando a Dios de Padre. Lo vamos a ver luego, pero ya se emocionaba y lloraba, Padre Nuestro, eres nuestro Padre. Entonces, lloraba, una gracia mística. San Agustín dice que el Padre Nuestro es el compendio de la oración y suma de todo deseo. Es el compendio de toda oración. Veremos otras frases muy bonitas. Hasta en el Titanic, cuando ha habido momentos trágicos a lo largo de la historia, mucha gente que se salvó decía que muchos de los que se salvaron escuchaban a la gente rezar. ¿Qué oración? El Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Porque es la oración que todo el mundo ha aprendido y es la oración que nos ayuda ¿a qué? A obtener aquello que queremos. Oración más excelente. ¿Por qué es la oración más excelente? Por la dignidad de su autor. Uno cuando hay un autor importante, ¿no?, entonces la obra famosa de tal persona, de tal otra. ¿Por qué? Depende de la persona, de la dignidad del autor, tiene más importancia. El Padre Nuestro, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el autor. Por eso es importantísima, es la más excelente. Y por contener cuánto debemos desear y pedir. En el Padre Nuestro está todo lo que debemos pedir y desear, todo. Pero Padre, mire, si es muy cortito, nada, 7 líneas, 8 líneas. Ahí está todo. Y lo iremos profundizando.
¿Qué nos dice el Catecismo? Mediante las 3 primeras peticiones somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrasados por la caridad. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Como criaturas y pecadores todavía, debemos pedir para nosotros un nosotros que abarca el mundo y la historia. Por lo tanto, evita ser una cosa egoísta. Yo, no. Nosotros que abarque a todos los hermanos. Que ofrecemos al amor sin medida a nuestro Dios. Entonces, Padre nuestro tiene una relación importantísima con las virtudes teologales y las cardinales. Vamos a ver por qué. Es muy interesante esto. Las 3 primeras súplicas ponen en ejercicio las virtudes teologales. Hemos dicho que tienen 7 pedidos, el Padre Nuestro. Entonces, los 3 primeros, las virtudes teologales, en el orden, que sabemos que son las virtudes más importantes. Fe, esperanza, caridad, y después las cardinales, que ya tuvimos la charla sobre las virtudes teologales, tendremos otras próximamente sobre las cardinales, importantísimas también, porque se ordenan directamente a Dios. Entonces, la fe habla de vuestro nombre, la esperanza, vuestro reino, la caridad, vuestra voluntad. Entonces, en la fe nos habla de vuestro nombre. Cuando habla de vuestro nombre, ahí nosotros estamos teniendo la fe, creciendo en la fe. Cuando habla del reino, crecemos en la esperanza, que es aquello que estamos deseando, el reino de Dios. Cuando habla de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es el amor, el puro amor. Vuestra voluntad, el hacer la voluntad, es el mejor hecho del amor, de la caridad, el cumplir la voluntad del Padre. Fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales todos nos las sabemos, ¿no? Aunque no hemos hecho la charla todavía, son 5, 6, 7, ¿cuántos eran? 4, 3, 5, 4, ¿hay alguien da más? 4, son 4 virtudes. Las 4 siguientes imploran en su conjunto protección y auxilio en el ejercicio de las virtudes cardinales: templanza, fortaleza, justicia y prudencia. Justicia, dadnos por justicia. Le pedimos que nos dé el pan nuestro de cada día. Templanza, perdonadnos. La templanza tiene esa capacidad de saber actuar en el momento justo. Fortaleza, no nos dejes caer. Para no caer en la tentación hay que tener esa gracia, esa virtud de la fortaleza. Prudencia, libradnos, saberse apartar del mal, tener prudencia para no entrar por los caminos del mal. Uno ve que en las 7 pedidos están las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales. Una cosa que seguramente no sabíamos. Lo iremos profundizando porque vamos a profundizar los pedidos. Hoy no va a dar tiempo. La próxima semana va a ser atender precisamente los 7 pedidos, profundizar en los 7 pedidos. Como decíamos, es el resumen de todo el Evangelio. Y, por ejemplo, Tertuliano lo califica, como decimos, de resumen de todo el Evangelio. Todo el Evangelio está resumido en esos pedidos. San Agustín: si recorrieses todas las palabras de las Sagradas Escrituras, más todavía, no solo los Evangelios, las Sagradas Escrituras, nada encontrarías que no esté contenido en la oración dominical, en el Padre Nuestro. Impresionante, para ver cómo Dios consiguió sintetizar en una oración todo. Santo Tomás de Aquino: no solo se pide todo aquello que podemos desear rectamente, así como en el orden en que lo debemos desear. No solamente aquello que podemos desear, sino el orden. La importancia del orden también es muy importante, de tal manera que esa oración nos enseña no solo a pedir, sino que es normativa en nuestros sentimientos. Nos rige los sentimientos a la hora de saber qué es lo más importante y menos importante. Nos enseña en esa jerarquía de valores. Entonces, imaginemos a nuestro Jesucristo cuando le dicen: enséñanos a orar. Antiguamente, los profetas tenían pues, a su grupo de discípulos y veían al profeta, al maestro que se iba y rezaba. Y así también hicieron con nuestro Jesucristo. Lo veían que se apartaba, que rezaba con toda compenetración, cómo rezaba al Padre. Entonces, los discípulos un día también: Señor, enséñanos a rezar, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo habrá atendido ese pedido? Cómo desde toda la eternidad estaba esperando que le pidiesen, que les enseñase a orar para poder dictar, para poder decir el Padre Nuestro. Qué bonita escena, ¿no? Ver a nuestro Jesucristo enseñándoles a rezar. Qué acto de caridad. Y entonces, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre. Simplemente esta palabra, Padre.
A Dios nunca le habían llamado de Padre. Era el omnipotente, el juez, el Señor de todo. Nuestro Jesucristo nos mandó que al pedirle algo le llamásemos Padre. Cuando uno está necesitado, padre, madre, papá, mamá. Entonces con confianza, con amor filial, Padre. Padre por la gracia que nosotros recibimos. Lo que más nos asemeja a Dios, la gracia, por la filiación adoptiva. Cuando nosotros vivimos en estado de gracia, ahí es que somos verdaderamente y estamos representando realmente la filiación de Dios. Porque la gracia que es la participación increada, la gracia es la participación creada de la vida increada de Dios. Eso es la gracia. Nosotros participamos de la vida de Dios. Y cuando somos fieles a esa gracia, nosotros ahí es que realmente estamos semejantes a Dios, nos asemejamos a Dios, porque estamos luminosos. Y es lo que decimos, cuando estamos en gracia, nosotros nos sentimos luminosos, nos sentimos en orden, nos sentimos limpios, nos sentimos llenos de alegría. ¿Por qué? Porque así es Dios. Nos sentimos con bondad, nos sentimos con todas las virtudes, podríamos decir, porque así es Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos semejantes a Él. Especialmente en los justos, en los que son justos, en los que quieren practicar las virtudes, pues obran conforme a su voluntad y se hacen una cosa con Él. El justo se hace una cosa con Él. Así es como el Hijo. El Hijo tiene al Padre y el Hijo quiere asemejarse al Padre, a la Madre. Entonces, ¿por qué? Por esa filiación. Así nosotros con el Padre. Por eso empezar con la palabra Padre. Todo eso está reunido en esa sola palabra, Padre. ¿Y cuántas otras cosas más nosotros, cada uno de nosotros, cuando rezamos, podríamos quedarnos en la palabra Padre y podríamos quedarnos pensando en mil cosas que a cada uno de nosotros nos tocaría más? De la nada nos ha elevado a hijos de Dios y herederos de su gloria. No éramos nada. Y Dios pensó en nosotros. Quiso crearnos y quiso que fuésemos sus hijos. Por la gracia, al recibir el bautismo. Y por lo tanto, al ser sus hijos, nos hizo también herederos. Uno tiene como hijo el ser herederos del Padre. ¿Y herederos de qué? De su gloria, nada más y nada menos. Nos hace partícipes de la gloria eterna, por toda la eternidad. Esto solamente viendo la palabra Padre. Nos aproxima más a su corazón de Padre, al poner en nuestros labios ese nombre familiar. Cada vez que nosotros decimos Padre, nos estamos acercando al corazón de Dios, por esa familiaridad con que lo decimos. Como cuando un hijo no le dice hoy en día, no sé si aquí habrá alguno, pero hoy en día lo dice más, en vez de llamar al papá, pues le dice Luis, María, Antonia, le llama más por su nombre que por el nombre papá, mamá. El papá, mamá es un hecho mucho más de corazón, ¿no? Más de intimidad. Al darnos Dios nuestro apellido de hijos, nos equipara en Él a Cristo, nuestro hermano. Nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestra respuesta a esto, ¿cómo es? ¿Cómo respondemos ante este regalo que Dios nos da de poder llamarlo de Padre? ¿Cómo debemos actuar ante esto? Es algo que como que uno se pierde, se queda medio mareado, ¿no? Yo soy hijo de Dios, soy hermano de nuestro Jesucristo. ¿Uno cómo tiene que responder? Nuestro Jesucristo dijo, sed perfectos como es vuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que estar a la altura de esa filiación. Por lo tanto, hemos de obrar como Él obra, de cuyas manos salen las cosas perfectas. Al ser obra de Dios, nuestro ser y obrar debe llevar la huella de nuestro progenitor. Por lo tanto, debemos tender a la perfección en todas las cosas. Al ser obra de Dios, nuestro ser y obrar debe llevar la huella, el sello de nuestro progenitor. Si nosotros realmente llamamos a Dios Padre, la gente, cuando nos viese, tendría que ver al Padre en nosotros, en las virtudes que practicamos, en el bien que realizamos, en la perfección que queremos buscar. ¿Por qué? Porque eso es ser realmente hijo de Dios.
Eso es ser realmente el que uno llama padre, es el que imita a su padre, el que quiere poner a su padre siempre en buen lugar. Así tenemos que ser nosotros, buscar esa perfección. Y solamente con esta palabra padre, no hemos llegado ni al nuestro, padre, estamos explicando todo esto. ¿Cómo exige? Nobleza obliga, dice. Entonces llamar a Dios Padre exige de nosotros. ¿Qué exige? La perfección. El ser hijos realmente buenos, el ser hijos santos, el ser hijos que buscan ese ser perfectos como es vuestro Padre Celestial. Nuestra respuesta debe ser también, el primer deber de los hijos es amar a los padres, defender su vida, su nombre, hasta el heroísmo y hasta la muerte si es preciso. Pues aún más debemos hacer con Dios. Si por un padre debemos hacer, por una madre debemos hacer todo eso, por Dios debemos hacer mucho más. De ahí los santos. Uno ve la historia de los santos. El otro día era San Carlos Luanga, mártires, compañeros de África, etc. Eran unos jóvenes. Uno ve la fotografía, existe joven de estos mártires. Y eran jóvenes que prefirieron ser fieles a Dios antes de corromperse, antes de que negar las cosas por las cuales ellos estaban defendiendo. Por lo tanto, la pureza, la humildad, la honestidad, todo eso, ellos prefirieron morir antes que ofender a Dios. Y uno ve negros, jovencitos, parecen de una tribu así, pero fueron fieles a Dios. ¡Qué ejemplo para nosotros! Ellos realmente, cuando rezaban Padre, ellos querían ser fieles a Dios. Así la historia de todos los mártires, así la historia de todos los santos. Si uno por su padre, muchas veces, yo por mi madre hago lo que sea, yo por mi hijo hago lo que sea. Así, por Dios, ¿qué somos capaces de hacer nosotros? Por mi Padre del cielo, ¿qué soy capaz de hacer? Porque esa es la pregunta. Porque eso es muy bonito. Cuando yo rezo Padre nuestro, Padre, y me viene a la cabeza todas estas cosas. Que lo amemos por ser quien es, Padre de todo. Yo amo a Dios por ser quien es, Padre de todo. No por el bien, esto lo vimos en las virtudes teologales, no por el bien que nos puede reportar en particular, que ya no sería caridad, sino mezcla de egoísmo. Entonces, ¿cuál es el bien que nos puede reportar? La vida eterna. Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a obtener... Entonces es como un negocio, ¿no? Yo amo a Dios y entonces obtengo la vida eterna. No, mi amor tiene que ser desinteresado. Y al amar a Dios, voy a obtener la vida eterna. Pero si yo busco obtener la vida eterna, mi amor a Dios está disminuido. Porque en el fondo me estoy preocupando por mí. Es un amor egoísta. Por esto este tipo de amor es un amor imperfecto. No es un amor perfecto. El amor perfecto es amor a Dios por ser Él quien es. Amarle sobre todas las cosas. Y de esa manera, evidentemente, yo voy a obtener el premio que Dios me tiene prometido en el cielo. Es nuestro, no mío. Por eso pide para que esta filiación se extienda a todos los hombres. No es Padre mío, Padre nuestro, de todos. Y por eso esa filiación tiene nosotros. Dios quiere que la extendemos a todos los hombres. Por eso el hacer apostolado, por eso la Iglesia católica, apostólica y romana. Es la obligación que cada uno de nosotros tiene. Entonces ya entramos al nuestro. Todo esto que hemos estado viendo hasta ahora es el Padre solamente. Y es una parte. Si yo les trajese aquí el libro de Santo Tomás, o hay un librito muy bueno del Padre Roger Marín, creo que es una parte entera, un capítulo entero. Bueno, y ahora había encontrado otro libro, que es de un autor español, que es un libro entero sobre el Padre Nuestro, así, y el Padre son varios capítulos, yo creo que es. Solo la palabra Padre. Ahora aquí estamos resumiendo una barbaridad. Pero para ver cómo nosotros podemos sacarle jugo y cómo Dios, con cada palabra del Padre Nuestro, quiere que nosotros la digamos como hijos buenos, como hijos fieles, como hijos que quieren servirlo. Entonces ahora llegamos al nuestro. Vamos a ver qué quiere decir ese nuestro. Nuestro, pues somos hijos por la gracia y adopción. Nuestro Señor nos lo recuerda cuando se parece a Santa María Magdalena. Ve a mis hermanos. Somos hermanos. Nuestro Jesucristo le dice, ve a mis hermanos. Somos todos hermanos, porque Dios es nuestro Padre. Padre nuestro, porque somos hermanos. Y es el Padre de todos nosotros, de todos los que somos hijos de la gracia y adopción filial. Entonces, con la palabra nuestro indicamos que debemos dos cosas a nuestros hermanos también. Aquí hemos visto Padre y el nuestros, que hace relación también al prójimo. ¿Y qué es lo que debemos a nuestros hermanos?
Amor, caridad, pues con nuestros hermanos. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? El nuestro nos evita el ser egoístas, el preocuparnos solo de nosotros. Por eso la oración es muy importante que sea también, no solamente rezar por uno. Dios se queda agradado cuando nosotros rezamos por los otros. Es como un padre de familia que viene un hijo y le empieza a pedir, no por cosas para él, sino por cosas para otro hijo. Y entonces el padre se queda contento con los dos hijos. Uno porque está pidiendo desinteresadamente y el otro porque está necesitando. Y el padre de familia da en abundancia a los dos. ¿Por qué? Porque no hay egoísmo. Hay una pureza de intención. Así Dios nos quiere enseñar con el nuestro. Quiere enseñarnos a que no seamos egoístas, a que no nos preocupemos solo por nosotros, sino por nuestros hermanos. Si hemos dicho que Dios es Padre de todos los que están en esa gracia, en esa filiación divina. Así nosotros tenemos que tener bien claro ese nuestro. Seguimos. Respeto. Entonces, eran dos cosas. Indicamos que debemos dos cosas a nuestros hermanos. Amor, caridad y ahora vemos el respeto. ¿Qué es el respeto? Pues somos hijos de Dios. ¿No es un mismo Padre de todos nosotros? Pues ¿por qué desprecia a cada uno de vosotros a su hermano? Si somos hijos del mismo Padre, ¿cómo yo puedo despreciar a otra persona? ¿Cómo yo puedo negarle el saludo a una persona? ¿Cómo yo puedo dejarle de hablar a una persona durante años? Pero no hemos dicho Padre y por lo tanto somos hermanos realmente. ¿El Padre se queda contento cuando se hace eso? No estoy buscando esa perfección, no estoy tratando con el respeto que deben los hermanos, los hijos de Dios también. Entonces cuando rezamos ese nuestro, tiene mucha miga, tiene mucha sustancia. ¿Qué nos enseña aquí nuestro Jesucristo? Que estás en el cielo. Nuestro Jesucristo sabía que Dios está en todas partes, que el cielo no es un lugar donde Dios habita. Dios está evidente donde se manifiesta, etc. Porque Dios está en todas partes, lo sabemos. Nos quiso indicar sobre todo que nuestro Padre está en el cielo y donde está el Padre, allí está nuestra casa. Entonces, donde está el Padre, ahí está nuestra casa. Por lo tanto, ¿qué quiere recordarnos? Que ahí es donde nosotros tenemos que ir, que es donde tenemos que tener la cabeza. Tenemos que tener la cabeza más puesta en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Muchas veces nosotros somos que nos gusta estar en la tierra todo el día, en las cosas prácticas, en las cosas que hacer, en la actividad. Y nos olvidamos de las cosas del cielo, donde nuestra cabeza tiene que estar. Por eso, que estás en el cielo nos recuerda cómo nosotros también, como Él es nuestro Padre, así tenemos que tener nosotros la cabeza puesta. La cabeza del espíritu, me refiero, no la cabeza, todo el espíritu, ¿no? Todas nuestras ideas, nuestras oraciones, nuestras actividades puestas en las cosas del cielo. Alabar, reverenciar, servir a Dios y mediante eso salvar nuestra alma. Eso es tener las cosas en la cabeza en el cielo. Mediante la aspiración a las cosas celestiales, de modo que a quien está en los cielos no le pidamos sino las cosas celestiales. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Busquemos las cosas de Cristo, busquemos las cosas del cielo. Hagamos de esa tierra un cielo también. ¿Cómo? Respetando al prójimo, amando al prójimo, practicando la caridad, cumpliendo las virtudes, practicando las virtudes teologales, las virtudes cardinales, teniendo paciencia, las obras de misericordia, rezando. Así estamos haciendo que nosotros ese deseo de llegar al cielo, en el fondo estamos también haciendo que el cielo baje hasta nosotros y que nuestra vida sea un cielo ya en esta tierra. De ahí la unión del cielo y la tierra. Está muy unido el cielo y la tierra, mucho más de lo que nos imaginamos. Hay una unión del cielo y la tierra. Pero nosotros vivimos, nos gusta vivir, nos metemos de lleno en las cosas prácticas. Que eso es el gran defecto de la persona, de un católico muchas veces. Se olvida de Dios o reza algunas oraciones y el resto del día pasa inmerso en cosas prácticas. Yo puedo hacer las cosas. El doctor Plinio, el maestro de nuestro fundador, Monseñor Juan, decía eso. Yo estoy todo el día atendiendo gente, todo el día haciendo cosas, escribiendo documentos, 1000 cosas. Todo eso lo hago de la rodilla para abajo. De la rodilla para abajo. El resto estoy viviendo en oración. Porque eso incluso lo hago en espíritu de oración. Porque así tiene que ser nuestra vida. Cualquier cosa que yo haga, la hago en unión con Dios. La hago elevando la mente a Dios. Y ahí en el fondo estoy teniendo esa unión del cielo y la tierra.
Estoy con la cabeza, con mi espíritu puesto en el cielo y el cielo está bajando hasta mí para darme su gracia, para darme su paz, para darme su ánimo, su inteligencia, sus dones. El Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Ahora, este domingo va a ser en la fiesta de Pentecostés. Daremos una charla también sobre eso, los dones del Espíritu Santo, los frutos, fundamental. Muchas veces estamos apartados de todo eso y es el Espíritu Santo el que va soplando a nosotros. El otro día tuve una idea, estaba rezando y tuve una idea. Claro, porque es Dios que va soplando esas buenas ideas, esas buenas emociones para ir caminando en la práctica de la virtud, en resolver los problemas con el prójimo, 1000 cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo, como hemos elevado la mente a Dios, Dios nos ha ayudado y nosotros hemos sido capaces de llevar el cielo a otras personas. Estas dos cosas, el deseo de lo celestial y una vida celestial, nos hacen idóneos para pedir pues por ellas es digna la oración. Entonces, el deseo de lo celestial y una vida celestial. Desear las cosas del cielo y llevar una vida que sea coherente como si los del cielo estuviesen con nosotros. Si yo en mi casa supiese que Nuestra Señora está en la habitación de al lado, ¿cómo me comportaría? Si yo sé que en cualquier momento Nuestra Señora puede entrar en la habitación que yo estoy, en el trabajo en el cual yo estoy trabajando, justo estoy hablando con un empleado y le estoy gritando, si Nuestra Señora viniese, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va el trabajo? Nosotros debemos pensar que Dios está con San Juan Bosco. Él ponía unos carteles a veces en los oratorios que él, y ponía, Dios te ve. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Y eso nos ayuda a vivir en la presencia de Dios, haciendo las cosas con una vida celestial. Como que todo el cielo nos está viendo. Además, muchas veces uno quiere hacer una maldad, ¿no? Quiere hacer una cosa mala así y no se esconde. Entonces se esconde, y hace una cosa mala. Entonces roba una cosa, hace una cosa mala, cualquier cosa así. Y se cree que no le está viendo nadie. En el juicio final va a ser un gran escaparate donde todo el mundo va a ver eso. Todo el mundo va a ver eso. No solamente la gente que vivía en su época, toda la historia a lo largo de todos los hombres va a verlo. Entonces aquello que hacía pensando que no. Entonces es mejor pensar, hacer las cosas buenas como si Dios, Nuestra Señora, nos estuviese acompañando en todos los momentos de mi vida, porque eso me va a ayudar a mantenerme viviendo pues, una vida recta, a buscar esa perfección. ¿Cómo vivían las personas cuando veían a nuestro Jesucristo? Imagine, querían tener contacto con Él, la gente se acercaba, le quería tocar la orla del manto. ¿Por qué? Porque querían un contacto con Él, querían estar cerca de Él. Nosotros también tenemos que vivir así y vivir en nuestra vida, además como esclavos. Aquí la gran mayoría somos esclavos de amor a Jesucristo por las manos de María. Entonces queremos realmente vivir como vive nuestro Jesucristo. Cuando uno tiene un problema, ¿cómo resuelvo ese problema? ¿Cómo lo resolvería Nuestra Señora? A una persona me ha pedido tal consejo, ¿qué le diría Nuestra Señora? ¿Cómo Nuestra Señora atendería a esa persona que es insoportable, que es que me viene a hablar y me deja con la cabeza hecha un bombo? ¿Cómo Nuestra Señora le atendería a esta persona? ¿Con qué caridad, con qué paciencia, con qué dulzura, con qué bondad, con qué palabras de ánimo? Un sacrificio, claro que sí. ¿Pero cómo lo haría? Nuestra Señora lo haría con esa perfección. Y así es lo que estamos llamados nosotros. Y por eso, Padre nuestro que estás en el cielo. La introducción del Padre Nuestro. Solo hemos podido ver la introducción. ¿Les ha gustado o no? ¿Un tema interesante o no? Por la próxima semana será más interesante porque iremos viendo los pedidos en el orden maravilloso en que Dios los ha ido poniendo. Así que les invitamos para la próxima semana a la segunda parte de la charla, el martes próximo a la misma hora. Así que terminamos y vamos a rezar ahí una de María.